Pues sí, mi querido Emilio, hoy vamos a hablar, justo ponías el antecedente de esta violencia que se está viviendo en los ciudadanos, en las sociedades, y que tiene que ver con pues mil mortificaciones que hay. Tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la economía que se ha mermado, tiene que ver con los problemas familiares, tiene que ver con que hoy los mexicanos ya no se sienten tan felices. ¿Te acuerdas de antes de las encuestas aquellas donde te decían, vamos a medir el índice de felicidad de los mexicanos? Y el mexicano, a pesar de todo, se sentía feliz, ¿no? Sí, sin duda, y que eran estos barómetros que nos daban cuenta de cómo estábamos viendo y de qué tanto nos sentíamos seguros o inseguros en ciertas zonas y en ciertos estados, en ciertas ciudades, que hoy no ha cambiado mucho, hay que decirlo que es un poco desafortunado, no ha cambiado mucho, sigue reflejando el hecho de que todavía la gente se siente insegura, sobre todo alrededor de su casa, ¿no? Exacto. Y mucho de lo que mantiene feliz o en índices de paz a los mexicanos es la familia, ¿no? Ujú. El arraigo a la familia, el poder salir adelante, el llevar a los hijos a un buen desarrollo, ya ni siquiera económico, pero sí a que logren sus objetivos. Esto influye mucho en las respuestas cuando el mexicano se siente satisfecho o feliz. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy el mexicano ya se siente agobiado. Tú lo platicabas, ayer veías cómo la gente está violenta. Hemos visto videos donde de repente un señor se baja de un coche y golpea el auto de otra persona, de otra familia, o cuando las chicas, las de Ocupa, de repente, porque algo no les parece, que lo vimos en el centro histórico, pues también golpearon un coche donde venía una maestra adentro, ¿no? Y otras personas que se desesperan con el tránsito y empiezan a pelearse, y vemos los índices de violencia. Es decir, creo que la sociedad ha estado bajo presión, bajo estrés, que se suma a la inseguridad, a lo que vemos día a día, a los reportes de homicidios, a los asaltos y también a pues la violencia, ¿no? Sí, fíjate, estos datos que dan a conocerse, bueno, hay dos cosas importantes. Uno, los datos que da a conocer el día de hoy sobre el índice de inseguridad que existe en nuestro país, que dan hoy en la mañanera. Y el otro, los datos que también el propio gobierno federal dando a conocer cómo cierra el 2021 y señala que fueron 33.410 homicidios dolosos. Ahora, lo que dice el INEGI en cuanto a la percepción de inseguridad de los mexicanos aumenta al 65.8% al finalizar el 2021. ¿En qué lugares se sienten más inseguros los mexicanos? ¿Tú en qué lugar te sientes más insegura? En la calle, Sin duda alguna. en la calle. Dice que este nivel, esta medición, que el 76.9% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. El 70% en el transporte público, como dices, bueno, en la calle, el 62% en el banco y el 57, casi 58% en las calles que habitualmente usa. Y ese es el punto al que tú haces referencia. El hecho del entorno en el cual tú vives o te trabajas o te mueves y que no lo sientas seguro. Exacto. Y hay mucho más indicadores, querido Emilio. Es de verdad preocupante porque estamos viendo justo la semana pasada que rebasamos la cifra de las 100,000 desaparecidos. Claro, desde 64 a la fecha. Pero los últimos años, y 2018 fue clave, son los años donde hay más desapariciones, ¿no? Entonces, ves a las madres buscadoras, acabamos de pasar el 10 de mayo, donde muchas no tienen nada que festejar y que al contrario estas fechas les duelen porque están buscando a sus hijos y no se van a cansar. Y ese entorno de desapariciones, los feminicidios que van a la alza, está el promedio entre 10 y 11 al día. Es decir, ¿en dónde está la paz? Sí, lo preocupante es esto. Lo preocupante es que de alguna manera hay ciertos grupos, hay ciertas personas, hay ciertos funcionarios, hay ciertos gobiernos, tanto estatales, municipales, a veces hasta el mismo gobierno federal, que no reconocen estas circunstancias, ¿no? Esta situación. Y eso es a lo que en determinado momento como ciudadanos nos tenemos que enfrentar y confrontar por el hecho de decir, es que no me siento seguro. ¿En qué me estás ayudando en esto? O sea, al final de cuentas es, ¿qué me estás dando este entorno? O sea, ¿por qué está pasando este asunto de inseguridad, de no sentirme bien, de los asaltos constantes aquí en
platicas con las personas y te dicen aquí a 2 cuadras, aquí en la esquina, aquí en las tiendas, y que al final lo único que se está buscando es eso, que te entreguen estos resultados a los que ellos se comprometen, porque cuando andan en campaña, justo es eso, diciéndote, vamos a acabar, o sea, son frases hechas, vamos a acabar con la inseguridad, vamos a generar una mejor economía, vamos a mejorar un entorno social, vamos a apoyar a los jóvenes. Y el problema es eso, que nosotros vivimos, o sea, como ciudadanos vivimos en un entorno difícil, en un entorno social que de repente se descompone, y el hecho de que no tengas la capacidad económica para poder solventar algo mejor. Ese es el asunto del cual cuando te presentan estos datos te das cuenta, por eso la gente se siente más insegura. Exacto. Y a esto va sumando estas cifras de terror donde hay homicidios dolosos. De hecho, ahora hay un nuevo indicador que está midiendo la hazaña con cómo se cometen estos crímenes, ¿no? Es decir, no solo te asaltan y te apuñalan o te disparan, sino además ahora te torturan, te hacen lo peor, mi querido. Hay un índice que les voy a decir, Causa en Común lo está sacando, de la hazaña en cómo somos más violentos. ¿Tú crees que tenga que ver eso también, el tema de las redes sociales? El tema de poder... de la internet, de los espacios en donde se puede presentar este tipo de violencia, que haya hecho que la gente se vuelva más violenta? Yo creo que sí, mira, finalmente sí son influencias, son apologías del delito. Ahora vamos a irnos a Estados Unidos rápido, ¿no? En Búfalo, con este chico que fue y asesinó, disparó a las personas que estaban en el centro comercial. Él lo puso en las redes sociales, él iba contando lo que iba a hacer. Y lo hizo a través de una red social que se vincula a los videojuegos, donde lo están viendo los adolescentes. Hoy los crímenes los están cometiendo los menores de edad o los veinteañeros, ya son mayores, ellos son mayores de edad, pero que tienen toda esta información de violencia. Viven la violencia, comen con la violencia, los videojuegos son violentos. No estamos diciendo, no los estamos satanizando, pero es una realidad que te está permeando. Yo traigo al tema, ¿te acuerdas? Y a lo mejor nuestro público se acuerda de aquella película de un experimento donde había monos y los ponían a ver los videos de violencia. Y después salía Brad Pitt, guapo él, y después los monos empezaban a contaminarse de esa violencia, ¿no? 12 monos se llama la película. Ajá. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Estos monos que estaban enjaulados estaban viendo escenas de guerra, escenas de violencia, disturbios en las calles. Contagió y empezó a permear. Entonces, creo que sí estamos muy violentos. Las series últimas de la del calamar, yo hasta la fecha no la he visto ni la quiero ver por todo lo que nos han contado, pero es violencia, o sea, es matarte con el tiro de gracia sin ninguna pena ni dolor. Sí, me llama la atención eso. Pero bueno, de esto y mucho más vamos a estar platicando el día de hoy. Quédense con nosotros en este lunes 23 de mayo, aquí en QTF. Fabi, si quieres. Vamos. Comenzamos. ¿Te parece? Me parece.